Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo pedisteis en el vídeo anterior que subimos en el canal sobre la preparación de los canarios para la cría, os voy a enseñar cómo hacer una pomada acaricida y regeneradora casera con productos naturales. Esta pomada la podemos utilizar en canarios o en cualquier ave en general, como citácida, silvestre y aves exóticas. Esta pomada nos ayudará a prevenir y combatir ácaros en las patas de nuestros pájaros en el caso de que los hubiera, y además regenerará la piel de los pájaros en el caso de que tengan pequeñas escamas, heridas o picaduras, ya que reduce la inflamación, alivia los síntomas de dolor y picor y además es desinfectante. ¡Empezamos! Los ingredientes que vamos a utilizar para elaborar esta crema van a ser: en primer lugar, necesitaremos para la base de nuestra pomada manteca. En mi caso es manteca de cerdo, que la podéis encontrar en cualquier supermercado. En segundo lugar, necesitaremos aloe vera, que es una planta que posee numerosos beneficios para nuestros canarios. Más adelante, si queréis, os daré un vídeo explicando todas las propiedades que esta planta aporta a nuestros pájaros. Y en tercer lugar, vamos a añadir bicarbonato de sodio, que nos ayudará a prevenir y eliminar los posibles ácaros que puedan encontrarse en las patas de nuestros pájaros. Y de manera opcional, y solo en el caso de que nuestros pájaros tengan ácaros en las patas, añadiremos una pequeña cantidad de azufre micronizado a la pomada. A lo largo del vídeo os iré explicando la función de cada uno de los ingredientes y a continuación os indicaré las cantidades aproximadas de cada uno de los ingredientes que he utilizado para elaborar esta crema. El aloe vera es un antiséptico natural que favorece la cicatrización de los tejidos dañados, por lo que es perfecto para hidratar la piel, sanar las heridas y mantener las patas en perfecto estado, evitando las costras, las escamas y la inflamación. Lo primero que tenemos que hacer será cortar un trozo y pelarlo. Para ello retiraremos con la ayuda de un cuchillo los extremos y luego eliminaremos con mucho cuidado la parte inferior y superior de la hoja. Tenéis que tener bastante cuidado ya que el aloe vera es muy viscoso y gelatinoso, por lo que tenemos que tener especial cuidado cuando lo pelemos para evitar cortarnos. Y una vez pelado el aloe vera quedará con esta textura. A continuación cortaremos el aloe vera en pequeños trocitos y lo añadiremos al recipiente en el que posteriormente lo trituraremos. Por otro lado, la manteca de cerdo, que no es más que grasa, va a aportar a la crema textura y consistencia y además nos va a permitir suavizar e hidratar las patas de nuestros ejemplares. Aproximadamente he añadido unos 100 gramos de manteca de cerdo. Para preparar la manteca de cerdo la pondremos en un pequeño recipiente a fuego lento durante unos minutos, hasta que la manteca se haya derretido completamente. Y una vez que la manteca se haya derretido, la añadiremos a la aloe vera. Y trituraremos muy bien con la ayuda de una batidora hasta que la aloe vera se haya integrado perfectamente con la manteca de cerdo y tenga más o menos esta textura. A continuación vamos a añadir para la cantidad de manteca de cerdo y aloe vera que hemos utilizado una cucharada y media de bicarbonato de sodio, que actuará como acaricida natural eliminando los posibles ácaros que pudieran encontrarse en las patas de nuestros canarios. Para los nuevos que os habéis incorporado hace poco al canal, os recomiendo que veáis el vídeo sobre el bicarbonato de sodio, ya que posee numerosas propiedades y beneficios para nuestros pájaros, y es una forma natural y económica de prevenir y combatir los ácaros y el piojillo en nuestro aviario. Una vez que se han mezclado perfectamente todos los ingredientes, lo colaremos con la ayuda de un colador para que la mezcla sea lo más uniforme posible y no sea más fácil aplicar el producto a nuestros canarios. Y por último, añadiremos esta mezcla a un recipiente de cristal. Y para su conservación lo cerraremos muy bien y lo introduciremos en la nevera para que todos los productos se solidifiquen y la pomada adquiera la textura adecuada semejante a la de las cremas industriales. Esta pomada la podemos utilizar de manera ocasional en nuestro aviario para prevenir escamas, infecciones de heridas, callosidades o ácaros en las patas. En el caso de que notemos la presencia de ácaros en las patas de nuestros ejemplares,
Para mayor eficacia, es conveniente añadir a la pomada que hemos hecho una pequeña cantidad de azufre micronizado, que va a permitir erradicar todos los ácaros que se encuentren en las patas de nuestros ejemplares. En el caso de que añadamos azufre, no es conveniente tratarlos continuamente con esta pomada. Solamente utilizaremos este tratamiento las veces necesarias hasta notar que los ácaros en las patas han desaparecido por completo. Y por último, esta pomada la podemos aplicar bien cogiendo con el dedo una pequeña cantidad de pomada, poniéndosela en la pata del ejemplar, realizando suaves masajes y esparciendo la pomada de manera uniforme por toda la pata, tal y como vemos en el vídeo. O bien, si lo preferimos, podemos aplicar esta crema con la ayuda de un pequeño bastoncillo de los oídos. Para ello cogeremos una pequeña cantidad de pomada con la punta del bastoncillo y se la iremos esparciendo por toda la pata, de la misma manera que si lo hiciéramos con los dedos. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo y les ayude a combatir los ácaros en las patas de nuestros ejemplares o a curar pequeñas heridas y costras que pudieran tener. Si es así, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para que todos podamos ir aportando nuestro granito de arena e ir ayudando a otros criadores. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si queréis que hable de algún tema en concreto en futuros vídeos, y como siempre les espero en el próximo vídeo.